bienvenidos a un diálogo más, acá en compañía de la licenciada Isabel Díaz Pérez, directora del Centro de Capacitación Integral y de Transformación, y pues, su servidor Carlos Montoya. Mm, Te pedí hablar de esto y creo que era importante hacer este diálogo porque he tenido muchas ideas convergiendo y también surgió una gran angustia, una gran preocupación. He visto que, bueno, hoy estamos a 15 de enero del 2024. Hace 2 días fue el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Y pues es inevitable, a pesar de que a mí no me gusta estar en las redes sociales observando lo que la masa hace, pero sí es importante como especialista en la salud mental estar observando eh, qué proyección de pensamiento tiene la población general y me asustó mucho y me preocupa y me avergüenza lo que veía en los estados de mis amigos, de colegas, de gente que son educadores, de especialistas de la salud en general, pero peor aún sobre psicoterapeutas o especialistas en el área de la salud mental. Vi una gran cantidad de sesgos, de falacias, que pues me preocupa porque pone en evidencia el de la gran ignorancia que tiene a nivel general sobre enfermedades de salud mental, pero creo que la que es mayor víctima, la que más sufre y la que eh, su influencia social y el hecho de que se ventilen todas estas mentiras y sobre todo acompañadas sobre la falacia de autoridad de un psicólogo, de un psiquiatra, de un psicoterapeuta, de un médico, de un docente, es la depresión. Porque creo que tenemos un montón es decir, yo digo la ignorancia es peligrosa, pero en un mundo donde hay tanto conocimiento, entonces en estos días veía una muchacho que es mexicano, por cierto, que él decía, ¿cómo era? Información que desinforma. En un mundo donde tenemos tanta información, la gente todo lo cree como verdad, ¿no? Bueno, tú eres ingeniero industrial, la parte de psicoterapeuta, ¿cierto? Y bueno, por ejemplo, vamos a empezar allí con la relación. De estos días se ha ventilado mucho que estos recipientes de agua, yo casi no uso esto, solo que últimamente pues por una circunstancia compré agua, compré un paquete de agua y pues tengo varias botellitas. Y pues yo al terminar de tomármela la voy a botar porque yo normalmente tengo ese recipiente reciclable porque yo tengo una máquina de purificación, es decir, yo tengo un purificador de agua. Pero últimamente veo un montón de gente hablando de que el hecho de tener productos de plástico envasados se están generando, representan un problema para la salud y no es así, ¿sabes? El plástico que se usa para embotellar alimentos, pues requiere un certificado de calidad y si es posible que no se puede calentar en él, que no se debería seguir usando, eso tal vez, pero yo creo que eso es una de las tantas cosas que aparecen como divulgación errónea que termina tergiversando todo. Otro, estas curas mágicas para el resfriado, que la gente a mí me da mucha risa porque he visto gente con mucho conocimiento caer en este sesgo, ¿no? De que el frío enferma o de que tengan mucho cuidado. Y yo les decía, no, es que para poderte enfermar de un cuadro gripal debe de haber un virus y solo única y exclusivamente estando el virus presente, que existe el factor biológico que las corrientes frías o los frentes fríos o los cambios abruptos de temperatura desgastan el sistema inmunológico y nos hacen más propensos, vale. Pero tenemos un montón de gente ahora hablando de cosas que no tienen, yo no sé si decir la autoridad para hablar de estos temas. Yo trato de no meterme en temas que no tengo profundidad. A mí me gusta decir que yo soy un océano de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Y es peligroso porque mucha gente, bueno, el efecto Dunning-Kruger, ¿no? El efecto de la estupidez. La gente que es más estúpida se cree con el conocimiento y la autoridad para generar como verdades y certezas de tipo absolutas, ¿no?
Entonces, volviendo al tema de la salud mental, en la depresión y en otros trastornos de tipo mental, yo creo que en todo lo que respecta al área de la salud mental, no solamente hay un desconocimiento por el público general, sino que muchos psicoterapeutas que tuvieron formación no tuvieron un pensum adecuado que lo formara para entender realmente la estructuración biológica, social y psicológica de las enfermedades mentales. Entonces, quería empezar con esto porque es mi preocupación. Entonces, quería hablar con alguien de este tema. Yo creo que tenemos, de esta parte de que ahora tenemos mucha información, una cosa es estar saturados de información y otra tener la formación para saber qué es lo que sí es verdad o qué otras cosas son mitos o estas creencias colectivas que damos por hecho. De que si como dices, el resfriado, ¿no? Y luego te dan hacer una serie de cosas que hay, pero bueno. Otra parte también que afecta mucho, no solamente en el caso de la depresión, sino en el tema de la salud mental, es el estigma. El, es- por ejemplo, una persona que está padeciendo depresión se le considera como un signo de debilidad, como que te escudas en eso porque eres perezoso, porque tienes miedo de enfrentar determinada situación. Entonces son una serie de cosas que, que tu mismo entorno eh, piensa de esa manera. Entonces, cuando tú estás en una depresión, es difícil expresarlo. Y respecto a lo de las redes sociales, yo lo comentaba hoy acudí al dentista. Y la chica, la secretaria que me estaba atendiendo, surgió una plática por la cual ella me dijo que ella está acudiendo a terapia psicológica y que le da pena decirlo, le da pena expresarlo, porque en su entorno es como que todo es cuestión de que le eches ganas y no tienes por qué ir a pagar una terapia psicológica. Y otra de las cosas, ahora el día de la depresión, que te encuentras saturado en redes sociales, es esta cadena de Oye, cosas de que peguen tu muro, que cuando tengas depresión, yo aquí estoy, cuentas conmigo, o quiero saber esas 5 personas que voy a tener a mi lado. Mira, yo platicaba con esta chica y coincidíamos en que, o sea, yo que tengo la depresión, yo que la padezco, soy el que tiene que estar alerta de irle a avisar a mis amigos que tengo depresión para que puedan venir a ayudarme, o a mi familia, le tengo que dar a saber que estoy mal, que necesito ayuda, que necesito acompañamiento, con todo este estigma que gira acerca de lo que es la depresión. La persona no, por lo regular no lo expresa. O muchas veces tú mismo que la estás padeciendo no identificas qué es, entonces no lo vas a manifestar como que es algo grave y necesito ayuda. Y lo comentaba con ella y llegábamos a esa parte donde, pues yo como familiar, sí, yo soy el que tiene que ver, el que tiene que estar informado de que si estás viendo cambios de conducta, situaciones que antes no pasaban, ya más como, más presentes, más continuamente, entonces empieza a ver esos foquitos de alerta de que algo no está bien, de que algo está pasando, y es cuando entonces vas a acompañar a la persona en su atención. Pero todo esto que sale en redes sociales es de, o sea, si me necesitas, búscame. Y va a ser muy difícil que si yo estoy pasando por un cuadro depresivo, yo lo haga, ¿no? Entonces, aparentemente, eh, ahora con esto de tan de moda de la empatía, caemos en todo este tipo de cosas que no están resolviendo nada, que no están brindando ninguna ayuda y que la verdadera información que debemos tener al respecto, pues ya con eso sentimos que ya hicimos algo, posteamos algo de que el día de la depresión X y sentimos que con eso ya estamos resolviendo muchas cosas y creo que no es así. Entonces, yo creo que estar informados qué es verdaderamente la depresión es lo que sí va a ser de gran ayuda cuando nos encontremos en una situación así.
Bueno, a ver, y o sea, mucho de lo que tú dices es algo, ¿no? Yo tengo ahorita un hashtag que estoy haciendo como publicidad en la parte de votaciones, querer no es poder, ¿no? Hashtag querer no es poder, o no sé cómo, asterisco, no, como numeral, ¿no? Numeral, o hashtag, que ahora todo el mundo ya sabe que los hashtags es ese símbolo, ¿no? Que para nosotros era numeral, no recuerdo, mal no recuerdo. Entonces, hashtag querer no es poder, hashtag estar, está bien, no estar bien, ¿vale? Hay otro que es hashtag slowly, es decir, hacer las cosas pausadamente. Y bueno, también estoy ahorita con el otro hashtag que es crianza cara, ¿no? Que es la crianza consciente, efectiva, reflexiva, efectiva. Entonces, hay una cosa que tú dijiste, ¿no? Probablemente, a ver, no estoy diciendo, no conozco a la chica que con la que te entrevistaste hoy, pero muy probablemente ya no tenga depresión, ¿no? Probablemente ya tenga es distimia o otro modelo de la sintomatología de los estadios afectivos. Y ese es otro problema. Nosotros no nos podemos autodiagnosticar y el diagnóstico requiere un tiempo bastante prolongado para hacer. Por ejemplo, cuando alguien llega a una consulta por ideación suicida, o por gestos suicidas, o uno tiene que empezar a encumbrar o hacia dirigir hacia el criterio de diagnóstico adecuado. Porque no todos aquellos que tienen ideaciones suicidas son depresivos. Y hay un problema enorme en estos días, he estado viendo que está muy de moda, por cierto, en México, consumir anticaptadores de serotonina, ¿no? La sertralina, bueno, incluso estoy incurriendo en un error de estar publicando también, haciéndole más publicidad a lo que ya tiene, pero quiero dejar claro de que es una medicación muy peligroso que tiene unos efectos secundarios bastante significativos, porque si tú no requieres la medicación va a afectar tu metabolismo. Está bien no estar bien. Es decir, el problema está en que la gente cree que no estar bien es depresión. Y no necesariamente no estar bien es depresión. Probablemente a veces pasamos por un mal momento, por una mala situación, donde no nos sentimos eufóricos, pero hay otro problema que es otro hashtag que también estoy divulgando, que es la japicracia, ¿no? La dictadura de la felicidad. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar eufóricos, todo el tiempo tenemos que estar felices, todo el tiempo tenemos que estar divirtiéndonos y pues desafortunadamente esa es una manifestación terrible del consumismo capitalista, ¿no? El hecho de querer todo el tiempo estar entretenido, tener cinco pantallas, ¿no? HBO, Netflix, Disney, tenemos un montón de cosas, videojuegos, pero nada nos llena. Entonces, tenemos que aprender a gestionar nuestro estado anímico sin necesidad de estar entretenidos, ¿vale? Entonces, quiero que sepa que el hecho de no estar eufórico no significa estar depresivo. La depresión debe ser diagnosticada por un especialista de la salud mental, muy probablemente no por cualquier especialista de la salud mental, porque requiere tener una formación en los criterios de diagnóstico para evaluar esto, que no va a suceder en una primera sesión. Por ejemplo, si alguien va con un psicólogo y pretende ser diagnosticado con depresión en la primera oportunidad, muy probablemente no suceda porque hay que cumplir con unos ciertos marcadores para poder ser diagnosticado. Y el problema está en que se deben de sostener estos signos de reducción anímica durante unos periodos prolongados, más de 90 días. Depende qué tipo de depresión tengas, porque hay episódicas, hay unas que son de diatesis, es decir, que están asociadas a otra condición que no tiene nada que ver con la captación de serotonina, y por eso es tan peligroso pensar que solo la depresión, claro, no solamente nos damos cuenta con lo que pasaba el 13 de enero, de que hay una gran ignorancia tanto por los especialistas de la salud mental y el público en general, es que no existe un solo modelo de condición o de trastorno que afecte de forma negativa. Ahora, quiero que entiendan algo cuando hablo de negativo. Cuando se habla de psicoterapia o de psicología o de psiquiatría, eh, signos negativos o condiciones negativas, no estamos hablando de cosas malas. Cuando se habla de los estadios anímicos negativos, son aquellos comportamientos que tienden a reducirse. Usted tiene que tener mucho cuidado para la gente que dice,
Es que él tiene, es decir, alguien que tenga signos positivos a nivel mental no significa que es positivo. Por supuesto, estamos hablando de otros modelos de sintomatologías que se presentan en muchas enfermedades y que están, enfermedades mentales que están asociadas con ideaciones y ejemplos suicidas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la depresión es multicausal, multifactorial. Hay condiciones genéticas que influyen en el desarrollo de una mala captación de serotonina, una neurotipicidad producto de una lesión, producto al embarazo, producto a un medicamento, producto a algún evento traumático que desencadenó un nuevo funcionamiento de tu condición mental. Y como decía, condiciones de diatesis, de comorbilidad, que son enfermedades asociadas, condiciones hormonales, y que todas estas condiciones se ven reforzadas tanto por el hábito que tiene el modus vivendi de la persona y la sociedad. Entonces, pero quiero que entiendan algo, el 90% de la condición de salud de la persona ocurre dentro de ella. Es decir, o es neurotípica, es genética, es multifactorial, es decir, es hormonal, es producto de enfermedad, una condición de relación de su captación de serotonina, todo dentro de ella, pero que al final es muy poquita incidencia, incluye lo social y lo psicológico. En cambio, como lo ven del 13 de enero, que yo no sé para qué mierda hacemos algo así, que no sirve para nada, yo no entiendo que cuánta gente realmente, a ver, si se usa de la manera que se usó este 13 de enero, realmente no se está haciendo nada. Porque mira, te estoy hablando que de un 90, no sé, 1000 publicaciones habré observado, y te aseguro, y 1000 publicaciones de gente conocida, incluso tuya, y el 99% simplemente no funciona, ¿sabes? Porque realmente descuidan que la condición biológica es la condición más importante de la enfermedad. Lo que tú decías, esta chica, afortunadamente, vamos a decir que la familia de ella tenía una conciencia de psicología, de la psicoterapia, o ella ya dentro de... ¿Cuántos años tiene esta chica que habla hoy? Ah, ya, no me dejaba quitar El activar mío, el... ¿qué edad tenía la niña con la que hablaste Ah, hoy? 28 años. Ok, nació en una época donde naturalizaron la psicoterapia, ¿no? Para ella hay una condición estructural social que le permite intuir de que es normal, mucho más normal, tomar terapia. También está dentro de una edad que no es tan fácil todavía. Para la gente que nació en el 90, 98, todavía no es tan normal estadísticamente tomar terapia. Eh, la depresión tiene una condición biológica. Esta chica afortunada, es una de las afortunadas que está yendo a terapia. Pero el problema está en cuando se encuentra, ojalá que el especialista de la salud mental, partiendo del hecho de que sí cumple con los criterios de diagnóstico de depresión, porque vamos a imaginar que ella no tenga depresión, sino lo que tenga es abulia o distimia, que es otro modelo o tiene una enfermedad con otra complicación de diabetes, es decir, que hay un ejemplo, ella tiene, imagina lo que voy a decir, pero pendiente con creer que lo que voy a decir es absoluto. Voy a hacer pues, un caso aislado que no se vuelve general. Tienen que entender que la evaluación es sui generis. Por ejemplo, una persona que tiene endometriosis con ovarios poliquísticos, hay un conflicto hormonal, puede desarrollar distimia y que adicional los medicamentos que toman, que son para regular el sangrado, que son para estimular la parte hormonal, hacen que haya un conflicto de tipo de estadio anímico. Entonces, muchas veces van a consulta estos pacientes que se sienten mal, emocionalmente inestables, que se sienten reducidos, con un desinterés por la vida, con una baja de apetito, con una baja de deseos de seguir su vida, con una dificultad para dormir, con una dificultad para el deseo sexual, una dificultad para mantener una vida social, y partimos de que es simplemente depresión,
y obviamos que hay condiciones de base importantes como qué medicación estás tomando. ¿Tienes alguna condición? Yo, mira, no sé cuántas personas, y ojalá que los que escuchen esto, porque va enfocado a muchos profesionales de la salud mental, la pregunta principal que usted tiene que hacer es, ¿usted está tomando algún otro medicamento en este momento? Ay, sí, yo tomo un antialérgico, un antihistamínico de primera generación, de segunda generación, de tercera. Ah, ok. Yo tengo trastorno de sueño. Imagínate, una persona que no duerme bien va a tender a ser irascible, neurótico o depresivo. Pero no tiene que ver que tiene depresión. No, tiene trastornos de sueño. Hay que estabilizar la condición de sueño. Entonces, ahí es donde yo les digo a la gente que tiene que saber con quién profesional ir, porque es importante hacer un buen diagnóstico, porque depende del diagnóstico, se va a establecer una metodología. Ahora, la terapia es importante, sí y no. Sí es bueno para que tengas un diagnóstico y una proyección a seguir, pero no sirve de nada si tu condición es tan severa que los cambios de hábito no vayan a repercutir positivamente en tu vida. Hay algo que es la primera base de la psicoterapia en las condiciones depresivas o en las condiciones de estadios anímicos negativos, es algo que se llama condicionamiento conductual o ¿cómo se llama? Motivación conductual o motivación condicionada, que es empezar a generar cambios en los comportamientos para poder tener una vida mucho más eh, placentera, llamémoslo así. Pero el problema está en que tenemos pacientes que tienen una condición orgánica bastante grave, pues realmente nunca lo vamos a lograr. Entonces tenemos que remitir con psiquiatría a que envíe un captador de serotonina o que si ya está complicando otras condiciones fisiológicas o conductuales, pues que se vayan trabajando todas estas, ¿no? Con el acompañamiento del psicoterapeuta, que es el que va a evaluar qué tanto ha mejorado las sensaciones, ¿no? Y el problema también aquí es importante es enseñar al paciente enfermo a que pueda expresar de una forma realista, racional y con una muy buena condición descriptiva todo lo que le está sucediendo. Porque muchas veces la gran ignorancia y el gran conflicto de poder hablar de una condición depresiva es que no saben lo que sienten, pero es porque no hay un lenguaje descriptivo de sus emociones adecuado. Y eso sí se hace en psicoterapia. Pero recuerden que un cerebro depresivo no se puede motivar, ni a patadas. Entonces, dejando esto claro, que la condición necesita un diagnóstico profesional multidisciplinario, porque no solo un especialista puede. Hay psicoterapeutas que tienen la cualidad y la autoridad para poder hacer el diagnóstico y la remisión sería a psiquiatría y depende de la condición, requeriría un acompañamiento de otros profesionales, pues probablemente sea neurología para descartar una condición atípica en el cerebro, un quiste, tantas cosas que pueden pasar. También pudiera entrar ginecología, pudiera entrar endocrinología, pero entonces cuando empezamos a hablar yo sé que el problema está en que sería mucho más simple subir link en un 13 de enero, el próximo 13 de enero, hacer link donde haya una formación e información detallada que simplemente de eso que tú decías, de estoy aquí, ¿para qué? Si tú no sabes hacer absolutamente nada en un caso como la depresión. Y que las palabras no sirven de aliento, o sea, las palabras de aliento se transforman en una mente depresiva, en unos clavos que siguen sellando más y más el ataúd. Y eso es importante dejar claro, que solo los profesionales de la salud mental, y algunos, no todos, tienen la capacidad para poder abordar las condiciones de tipo depresiva y que confundimos un montón de cosas con depresión, como la tristeza, la nostalgia, la melancolía, los duelos, las rupturas, ¿sabes? Tenemos un montón de cosas que no son depresión. La depresión no es un estado anímico, la depresión es un estadio orgánico, es una condición orgánica
que puede ser consecuente de una enfermedad que no tiene nada que ver con el área de la salud mental, como puede ver con una insuficiencia, vuelvo atrás a la misma condición orgánica, puede deberse a también condiciones psicológicas de tipo experimentativo, es decir, hechos traumáticos, modelos de crianza, son muchas cosas que sirven allí. Pueden también deberse a condiciones nutricionales, increíblemente es impresionante cómo esto afecta, pero que muchas veces pueden ser episódicas y que se deben estar bajo monitoreo. Pero algo que sí es importante es que si en algún momento empiezas a tener pensamientos disruptivos o ideaciones suicidas, sí es bueno comunicarlo en voz alta a la familia y que la familia sea quien te lleve a un especialista de la. ¿Cómo vamos por aquí? Creo que muy bien. Y bueno, eh, en el caso de la familia, ¿cuáles son las señales de alerta que a las que debes estar pendiente? Bueno, uno, eh, depende, hay muchos pacientes que están depresivos que pueden tener una jornada laboral funcional. Lo que tenemos que darnos cuenta son los cambios, no alarmantes, sino los cambios graduales. Esos son los más peligrosos. Por ejemplo, normalmente en una condición de duelo, las personas se aíslan socialmente, pierden habilidades sociales, pierden vinculación con su entorno, incluso pueden perder hasta el trabajo, pero eso no significa que sea depresión, sino una mala gestión de duelo. La depresión son personas que comúnmente, a ver, ¿cómo explicarlo? Empiezan a tener conflictos de autoconcepto, ¿no? Es que el problema está, es que es muy difícil que una familia note realmente, viéndolo cómo funcionan las familias en el mundo, es muy difícil poder notar estos cambios porque la gente no está presente en la realidad de los demás. O sea, yo vivo con mi familia, pero yo no estoy pendiente de sus vidas y ese es el problema, que tenemos unas vidas familiares sin ningún tipo de vínculo, podemos vivir bajo la misma casa y no saber quién es el otro. Pero, por ejemplo, cuando tú empiezas a hablar con una persona que probablemente haya, ¿qué pasa? A ver, la familia muy probablemente se vaya a dar cuenta cuando ya haya un gesto suicida, desafortunadamente. Pero vamos a imaginar que las personas estaban siempre allí con él o con ella y que empezaron a aparecer ciertas situaciones como, por ejemplo, comportamientos autodestructivos, conflictos con alimentación, es decir, comen mucho o comen poco, o también afectan los estadios del sueño, o duermen mucho o no duermen, empiezan a abandonar higiene personal también. La higiene personal se ve afectada. Por lo general, nunca se ve un aumento hacia la manía, es decir, no es que van a aumentar su higiene, no, van a empeorar. Empiezan a no tenerle importancia al concepto de imagen, no les importa eh, cómo son percibidos socialmente. Por lo general, la depresión empieza a mostrarse en épocas donde hay como un volumen hormonal, ¿no? Estadios de desarrollo en el adolescente, o tenemos también en la parte de genetología, en el adulto mayor, también aparecen depresiones. Pero cuando se habla de personas que están dentro de los 17, 20 años a los 44, 45 años, siempre vamos a ver que eran pacientes como muy funcionales y empiezan a aparecer estos síntomas porque son, a ver, la mayoría de estas personas que siempre han sufrido de una depresión, pero ha estado funcional, son personas que, ¿cómo explicarte? Son como tibios, llamémoslo así, son personas que no tienen una vida de gran significado, nunca han tenido logros, ¿sabes? Son personas que no, estamos hablando de gente que ha tenido un estadio depresivo que desde que son adolescentes han tenido este comportamiento reducido.
no son fáciles de vincularse socialmente, porque es que las enfermedades no surgen de un día para otro, pero el problema está en que naturalizamos que la gente es así. Hay algo muy interesante, es que nosotros somos socialmente, tenemos una vida, una biología, pues sí, como una relación simbiótica con la sociedad, y el hecho de no tener vínculos sociales de significancia es un tema alarmante con relación a lo que sucede dentro de la persona. Entonces, la mayoría de estas personas tienen, no necesariamente, es que el problema es que ahorita pensando, yo tengo un problema para organizar estas ideas. Yo no hice hoy un guión para hablar de esto, pero el problema está en que esto que voy a decir es lo que estoy diciendo no solamente tipifica como un criterio de diagnóstico para la depresión, porque pudiera incluso tener estos marcadores también de trastorno de tipo esquizofreniforme, de los trastornos de tipo afectivo bipolar, también tenemos de algunas condiciones que afectan la vinculación social, incluso la sociopatía y la psicopatía. Entonces, muchos de estos temas, cuando empezamos a verlo en una persona, tenemos que entender que sí necesita ayuda, indiferentemente que sea depresión o no. Porque el problema está en que el desenlace de la depresión muy comúnmente es conocido de que es la muerte, pero también hay gente que ha sido depresiva sin gestos suicidas. Y el problema es que han tenido una vida que ellos no están nunca plenos. Entonces hay gente que está deprimida, que no se va a suicidar, que está muerta por dentro. Y ese es lo otro que tenemos. Es decir, la única búsqueda que tenemos los especialistas de la salud no es mantener vivo a una persona, es que tenga calidad de vida. Entonces, la depresión no solamente afecta el hecho de que haya una ideación y un gesto suicida, sino que también altera y afecta la forma en que percibe su vida. Entonces, no van a haber vínculos sexuales, no va a haber un deseo erótico, no va a haber un deseo por lograr objetivos, no va a vivir una vida dependiendo en qué sociedad surja, porque pasa el primer mundo y el mundo en países en vías de desarrollo, es que estos pacientes pues simplemente viven, simplemente como cumplen el ciclo biológico, ¿no? Pero la familia tiene que observar es qué tan plena, es el problema para poder vivir y ejercer una vinculación filial, se tiene que estar presente, pero como yo digo, escuchando con los ojos. Y el problema es aquí muy grave, porque la mayoría de la gente no le importa su ser querido, ¿sabes? Y él está bien, él trabaja, pero no tiene una familia, no tiene amigos, aparte de su círculo familiar. Bueno, yo no sé si te acuerdas de estos, del eterno tío que siempre estaba en la casa, que no trabajaba, de que ayudaba con los quehaceres, que termina cuidando a la mamá y al papá. Esto es un cuadro eh, que tipifica en los marcadores de depresión, solo que no requieren medicación porque no han tenido estas ideaciones. Es decir, su percepción de la realidad está disminuida, no hay placer, pero pueden vivir así, ¿sabes? No todo trastorno depresivo tiende a ser eh, autolesivo o con gestos de ideaciones suicidas. Otra cosa, la adicción muy probablemente es una manifestación de la depresión también. Entonces, una persona que es compulsiva o que tiende a irse hacia los juegos, los videojuegos, tener una vida paralela porque su realidad no le place. Una persona que vive inmensa, por lo menos se inventan esas ideas de otra vida o viven huyendo del espacio social, pues es porque probablemente no se sienten a gusto con esta vida. Pero hay marcadores, por ejemplo, hay pruebas endocrinas que nos pueden decir si una persona está recaptando la serotonina. En ese aspecto, el hecho simplemente de tener una deficiencia en la recaptación de la serotonina, ya con ello la percepción del placer y la realidad va a estar desdibujada.
Pero el problema está en que mucha gente aprende a vivir así, con esa condición. Y el problema está en que no se trata de vivir, no se trata de sobrevivir, se trata de disfrutar la vida, es de tener calidad de vida. Entonces, la pregunta sería, ¿qué quiere la familia? ¿Qué le preocupa a la familia del individuo? Si es porque está generando ideaciones suicidas, pues realmente nadie eh, se entera de las ideaciones suicidas hasta que empiezan a ver que son suicidas. Sobre todo porque la mayoría de las ideaciones suicidas no están íntimamente relacionadas con la depresión. Incluso estadísticamente hay otros trastornos mentales de tipo maníaco, de tipo afectivo bipolar, que están más relacionados con los suicidios que la depresión. La depresión hace que se reduzcan los estados anímicos, que una persona pueda perder un trabajo, pueda perder un matrimonio, pueda perder una vida. Muchas personas que de repente se apagan, probablemente estén viviendo depresión, ¿no? Hay un síntoma que sí es característico, es la desesperanza. Los pacientes depresivos crónicos, los que tienen depresión mayor, por lo general les cuesta ver con buenas expectativas el mundo y probablemente casi todo lo ven desde una manera abrumadora, como que no se puede, ¿sabes? Y si eso pasa, pues primero, pues sí, es verdad que hay que cambiar los hábitos de vida, pero muchos comportamientos depresivos son adaptaciones neurológicas que tenemos de una forma de vivir. Muchos depresivos han sido niños violentados en la infancia, niños reprimidos en la infancia, niños que han pasado por hechos traumáticos, como te lo decía. Entonces, como una familia, lo que yo te decía en estos días en una conferencia que estábamos, cómo pedirle, cómo vamos a pretender que una familia o unos amigos que no van a existir porque muchos de estos pacientes no tienen algo como amigos, tendrán compañeros de trabajo, pero que haya intimidad. Yo, por ejemplo, en la adicción, que afortunadamente es que el ambiente donde más he estado en estos años, encuentro pacientes cuando uno los ve distímicos, hay una cara, lo que pasa es que esto sí es una habilidad que uno aprende en perfilación, y uno empieza a ver sonrisas planas, expresiones planas, actitudes planas, ¿sabes? Es la risa de complacencia. Me estoy riendo porque tú me estás haciendo reír y me siento comprometido a sonreírte. Pero la pregunta es, oye Lisa, ¿cómo estás? Cuéntame de tres relaciones importantes en tu vida. Entonces ellos te dicen, mi mamá, mi papá, mi hermano, y ay, ¿por qué con tu papá? Porque es el hombre que me dio la vida. Al final terminan dando respuestas completamente planas, ¿sabes? Y ahora la pregunta del millón es, aparte de tu familia, que no tenga ningún vínculo consanguíneo, alguien que haya sido importante para ti, y de repente ellos dicen, no, o te hablan del pasado. No, yo tuve una amiga cuando era en el colegio, una nostalgia por ella, ¿no? Por la niña. ¿Y cuántos años tiene? No, yo tengo 40 años, ya sé cuánto estudiaste en el colegio, hace 30 años. Oye, ¿y te acuerdas de esta niña? ¿Y actualmente tienes algún amigo o amiga en este instante? La otra pregunta es, ¿cuándo fue tu última relación sexual? Y la mayoría te va a decir que pasaron mucho tiempo. Estos son temas muy delicados en el momento del abordaje, ¿no? Te masturbas, hombre y mujer. Y la mayoría me dicen, no, no siento deseo. Esto es más aplicable en el hombre que tiene una naturalización a la masturbación más que la mujer, pero en las mujeres también, las mujeres tienden a tener estadísticamente a masturbarse. Pero entonces cuando uno pregunta esto, uno no ve ni siquiera, a ver, si uno consigue una mujer pudorosa, se escandaliza. Uy, ¿por qué me pregunta esto, no? Pero si es una persona que no es pudorosa, pues te va a decir, no, pues ayer me masturbé, o la semana pasada, o no me masturbo porque tengo una pareja activa actualmente, vale. Pero cuando hablamos de esta persona, indiferentemente si sea pudorosa o no, la respuesta es no. Pero no hay una, es que el problema está, es que la gran ignorancia, ¿no? La gente cree
que fluctuar entre la irascibilidad, la neurosis, la eutimia, que es como el punto intermedio, y nuevamente al duelo, la nostalgia, la risa, el susto, el asco, ¿sabes? El miedo. Cuando uno fluctúa entre esas emociones, uno es saludable. No es bipolar. Alguien que amanezca feliz y se acueste enojado, no es bipolar, es un humano que está fluctuando. Casualmente, cuando hay una alteración de los estados anímicos, se ve, depende cómo, pero en estos que son de tipo negativo, se ve una reducción. Es decir, tú pareces sentir, no sé, es que yo a veces hablo como que fuera fácil, no es tan fácil poder darse cuenta de estas cosas porque yo sé que no, pero es como, no es que no consigo, no existe un criterio más allá de decir reducción emocional, pero el problema está en que la reducción no describe realmente este síntoma, que es ver como una artificial emoción. Es como que es una persona que parece que está sintiendo, pero no está sintiendo, o que finge por conveniencia social ciertas emociones, específicamente la sonrisa, ¿no? Mira, hay una cosa contraria a lo que piensan, los depresivos no lloran tanto. Pueden pasar, ahora, quiero que entiendan que dentro del margen de distimia, de abulia, de dolor y de tristeza que puede tener una persona depresiva, podemos encontrar muchas formas, pero las personas que están más reducidas emocionalmente ni siquiera expresan ya. O sea, ellos no fluctúan, es que el problema es que ahí está la gran ignorancia, que la gente cree que la depresión es un estado anímico y es una condición crónica, orgánica. La persona está estancada producto a su condición. Puede ser neurológico, hormonal, pueden haber muchos factores, pero la forma en que se manifiesta es como que si no pudieran salir, estuvieran atorados en una emoción, llamamos así. Entonces, pero esa emoción no es ni buena ni mala para ellos, es indiferente para Exactamente. Fíjate que la mayoría de personas que yo conozco, con las que he llegado a él. platicar, e incluso personas que están en este medio como psicoterapeutas, lo relacionan con un estado de ánimo, no como un trastorno de algún tipo que pueda estar pasando una persona. Y por eso te decía del estigma, ¿no? De que, pues échale ganas, échale ganas. Le digo, si no hay personas que si no le echan ganas, pues ni se levantan ese día, ¿no? O sea, estás poniendo todo de ti, pero hay esa situación que no te permite el salir de ahí, el avanzar de ahí. Y es mucho esa parte de ignorancia ante no solamente de lo que es la depresión, de muchos otros trastornos. Y bueno, ya que una persona ha sido diagnosticada con una situación de depresión, eh, entiendo que hay diferentes grados de depresión, ¿no? Diferentes situaciones de acuerdo, pues, de qué sea lo que lo está causando o esta situación que tiene o que vive una persona que ha sido diagnosticada. El acompañamiento de la familia, eh, algunas, algunos puntos importantes que debe tomar en cuenta el acompañante familiar, o sea, o la persona que está acompañando a alguien que ha sido diagnosticada con depresión. Bueno, en la utopía de que la familia esté acompañando el proceso de la o el paciente, eh, tenemos que dejar claro de que hay condiciones que son de tipo episódica y que se pueden revertir y que la persona puede tener un pronóstico de no volver a tener un brote depresivo en su vida. Hay esa probabilidad, sobre todo aquellas que son de causales endocrinas, que son de tipo hormonal. Cuando se resuelve el problema de hipotiroidea o hipertiroideo, o la parte de las ovulaciones, la menopausia, que también genera la andropausia. Si descartamos esta parte, siempre es importante el acompañamiento familiar, pero siempre tenemos que entrenar al paciente para que él comprenda de que es solo él
quien puede estar a cargo de su condición. Ojo, ya cuando ha salido, como tú me dijiste, ya tengo un paciente que logró tomar ya su medicación, salió de su fase, no es episódico, ya no estamos hablando de pacientes de depresión episódica, estamos hablando de un paciente con depresión mayor que tiene un pronóstico de regresar al brote depresivo. Esto es importante. Uno, entender que requiere una medicación probablemente de por vida, uno, y que debe estar constantemente monitoreando los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues sus conductas. O sea, tiene que ver, hay momentos donde el psiquiatra, junto al terapeuta, van a solicitar que abandone o vaya reduciendo progresivamente la medicación. Sucede, yo por lo menos tengo ciclotimia, que tiene una fase depresiva, y yo ahorita estoy sin medicamentos, pero tengo que tener mucho cuidado yo no puedo ingerir alcohol, yo no puedo consumir cannabis, yo no puedo consumir sustancias que terminen desencadenando un factor depresivo en el sistema nervioso central. Debo de tener una dieta que evite ciertas cosas que estén relacionadas con la parte depresiva, específicamente los alcoholes, ¿no? Aquellas cosas que terminen siendo de tipo fermentado. Tengo que cuidar el sueño. El sueño es importantísimo dentro del hábito de la recuperación y sobre todo no el hecho de tener una vida plena, sino de tener una vida saludable y que te aleje lo más que se pueda de un brote depresivo. Ahora, las personas que toman terapia, porque esto otra cosa aquí es, no puedes abandonar el acompañamiento. Una persona que tiene un trastorno mental ya diagnosticado, que es irreversible, que no es curable, pero es tratable, tiene que entender que sus herramientas están en la psicoterapia, porque uno no logra verse a sí mismo en sus condiciones sintomatológicas. O sea, uno empieza, por ejemplo, en los hombres hay una reducción del placer, o sea, ya uno no siente deseo, uno empieza a sentir, no es que no quiera vivir, es que no siente en ningún tipo de, como no entiende el por qué tiene que estar en este proceso de ir a trabajar, ¿verdad? Cuando empiezan a aparecer estos síntomas, inmediatamente los pacientes que están bien preparados a nivel psicoterapéutico comunican a su terapeuta, comunican a su psiquiatra, comunican si hay una red de apoyo principalmente, pero el problema está en que la familia, sí existe, el problema está en que, Isa, a mí me parece, me duele mucho, yo sé que tú eres una mujer muy defensora de la familia, pero yo también soy muy realista. Y es que a veces la familia no está presente, ¿sabes? Estadísticamente, la mayoría de los pacientes que conozco con cuadros depresivos que trato no tienen familia, ¿sabes? Son gente que desafortunadamente por consecuencia de sus mismos síntomas, que son los comportamientos, termina la familia alejándose de ellos, ¿no? Eh, pero vamos a imaginar que decían, hay como unos cuantos casos que he visto que hay familias, la familia tiene que prepararse para entender qué está pasando, ¿no? Y que se transforme en apoyo, no en presión. Lo importante es educarse a desarrollar un lenguaje asertivo para una intervención. Muchas veces las condiciones depresivas empiezan a aparecerse con distorsión de la parte del sueño, distorsión, el problema es que la gente tiende a dormir, no es que no duerme, es que empieza a desregularizar su sueño, empiezan a acostarse muy tarde y se paran muy tarde, ya ahí empezar a intervenir, pero de una forma afectiva, en que hay que cumplir con unas normas, empezar a buscar la forma en que esta persona establezca otra vez el sueño, empezar a monitorear a través de una conversación no intrusiva, ¿sabes? Por eso tienes que tener una conversación diaria, porque si tú nunca conversas con un paciente que tiene un trastorno de tipo depresivo y de repente aparece, ¿y cómo te fue hoy? Pues la persona se va a sentir extraña. Entonces, si tú constantemente tienes una conversación con esta persona, simplemente empiezas a hablar de su vida y de repente te vas a dar cuenta de que te empieza a expresar pensamientos desesperanzadores y es ahí donde te tienes que hacer un encuadre. Y es ahí donde tú tienes que intervenir con esa habilidad que tú aprendiste como familiar
tomando terapia, tomando talleres, y empezar a decir, mira, oye, no quiero invadir tu espacio, no sé si te estás dando cuenta, estás empezando a tener síntomas que me asustan, recuerda que te amo mucho, no sé si quieres que te acompañe al terapeuta, no sé si quieres que te acompañe al psiquiatra, porque creo que es importante que te evalúes cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, ¿sabes? La casa, cómo está, ¿sabes? Empezar a mirar cosas que se empiezan a salir de control en un paciente que ya tiene diagnóstico. Ahora, eh, las cargas dentro de los factores depresivos se vuelven mucho más pesadas, ¿sí? Y es mucho más difícil cuando alguien te dice, tienes que limpiar la casa, tienes que comer, tienes que arreglarte. No, es mucho más difícil. Mira, te ayudo a limpiar, vamos a hacerlo, vamos a salir, vamos a comer, vamos al terapeuta, vamos por tu medicamento, vamos, porque para la persona en el cuadro depresivo, uno no es que se sienta solo, sino que siente que todo es un imposible, porque está afectada la percepción de la realidad. Entonces, cuando encontramos a alguien que se sienta, te da tiempo, porque tampoco es, vamos porque no, es, oye, voy a estar aquí. Eso de que tú decías, te voy a mandar un mensaje, no, nada, no va a haber mensaje, pero sí es importante que la persona sin mensaje aparezca y le diga, me voy a quedar aquí sentado el tiempo que sea necesario para apoyarte, ¿sabes? Pero eso es muy complicado que suceda. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ocupado en sus vidas. Y el problema está en que, a diferencia de los comportamientos maníacos, la depresión no es tan llamativa. Porque la depresión es morir silenciosamente. Mira, solamente pongo, a ver, no necesariamente fueron trastornos depresivos específicos, pero tanto Bruno Chester de Linkin Park, Robin Williams, ¿sabes? Son personas que eran públicas, que tenían una relación con el entorno que conocían, que tuvieron modalidades depresivas, pero muy probablemente no haya sido depresión en sí. Entonces, es allí donde yo les digo, estas personas no es que les faltara apoyo, no es que les faltara gente que los amara, porque ¿quién no amaba a este tipo? Pero el problema está en que eh, se necesita otro tipo de acompañamiento, pero tiene que ser no desde el juicio, no desde la presión, es que es muy sutil y que muchas veces te va a tocar forzar, si tú amas a un paciente y estás allí, a que lo intervengan, ¿sabes? Es muy doloroso, pero tener que hacer que vengan por un paciente que ama para que lo interne el tiempo que sea necesario para estabilizarlo, porque muchas veces no va a valer tus palabras, ¿sabes? Va a valer la intervención de un psicofarmacoterapeuta. Entonces, muchos pacientes no se toman el medicamento. Y hablo de personas que tienen hasta maestría en psicofarmacología. Conozco médicos, me pasó a mí, que no queríamos tomar medicamentos. Y tú que me conoces sabes que yo soy el primer divulgador de la farmacoterapia, de lo importante que es la condición biológica. Y yo sabiendo esto no me quería tomar el medicamento. Y no era porque yo quería, era porque no sé. O sea, si tú me preguntas por qué estaba pensando como pensaba en mi cuadro depresivo, no sé qué decir. O sea, yo no entiendo por qué fui tan irracional, pero entiendo de que esto es un síntoma de la enfermedad. Entonces hay que entender eso, de que le pasa a una persona que tiene un conocimiento de la depresión y le da depresión y no se toma el medicamento. Ahora, ¿qué podemos esperar para una persona que no tiene conocimiento? Simplemente tenemos que intervenir con las herramientas que tenemos, que es intervenir en un centro hospitalario, llevarlo que le den medicación vía oral o que cada quien genere una estrategia, pero sí es importante como dejar claro eso, de que muy probablemente cuando aparezcan los síntomas, no es que sea demasiado tarde para sacarlo, no. Yo hablo de que es demasiado tarde y se tenga que enviar a un especialista a que lo inyecten. Hay muchos modelos de abordaje farmacoterapéutico, pero que va a requerir un tiempo estabilizar. Yo creo que lo más devastador que hay en el desarrollar un brote depresivo es la sociedad que no genera unas pautas para poderte ayudar. Por lo menos yo cuando me recuperé de la depresión, desafortunadamente perdí
muchas cosas económicamente hablando, porque nadie podía entender. Y estuve a punto de perder mi carrera, porque la gente no espera. Mis pacientes no pueden entender de que yo también estaba mal. Afortunadamente ahorita trabajo en equipo. En aquel tiempo, cuando me pasó, yo no tenía equipo de trabajo. Ahorita yo sé que si me aparece algo, Brainer sale y se hace cargo de mis pacientes y yo estoy seguro que hasta ni me cobra, pero ese no existía en aquel momento, cuando yo tuve esta condición. También es importante para los pacientes empezarse a rodear de una red de personas valiosas que puedan intervenir en el momento en que vuelva a aparecer el brote. Esperemos que nunca vuelva a aparecer, esa es nuestra esperanza como pacientes, pero muy probablemente aparezca y que toda esta gente con la que has trabajado en fortalecerlo, en hacer vínculos, ¿sabes? Mientras nos sintamos bien, orgánicamente nuestra mente va a estar bien y es allí donde tenemos que empezar a trabajar en los que nos apoyan, en aquellos que nos aman, en hacer esos vínculos y a su vez la familia, los amigos. Te aseguro que nadie va a poder hacer nada en un brote depresivo, ni el paciente, ni la familia. Todo el trabajo se tiene que hacer antes del brote depresivo. ¿Para qué? Para que cuando pase eso las personas se sientan amadas, como cualquier otra enfermedad. ¿Sabes? Nadie juzga a alguien por tener cáncer, nadie le dice, oye, no sé, si tú le pones fecha, ese tumor se te va a caer. No, ¿sabes? En enfermedades que es no tangible como la depresión, uno siente una gran presión porque uno hace infeliz a las demás personas. Y esa es la presión social más grande. Y yo creo que te has dado cuenta hoy con la conversación que tenemos, por qué me afecta tanto el hecho de que la gente minimice esto, porque a mí me pasó desde adentro. Y yo a veces digo, eso no funciona. Nadie dando, mira, mi hermano, que fue una de las personas que estuvo en esa fase depresiva, hasta golpes me ofreció, porque yo entiendo desde su desesperación no sabe qué hacer. Porque él creía que la persona que yo soy racionalmente, que la gente dice que soy muy inteligente, pero cuando me dio el brote depresivo yo no era yo. Y es allí, cuando alguien me dice que alguien se suicidó y la gente cree que quien se suicidó fue Robin Williams, por ejemplo, cuando Robin Williams se suicida no era Robin Williams, quien se mató fue la enfermedad, quien se ahorcó fue la víctima de la enfermedad, fueron los síntomas los que se ahorcaron. Lastimosamente mataron con él a la maravillosa persona que era Ron Williams. En mi caso, afortunadamente, mi depresión no es de ideación suicida, porque tengo una depresión que está en otra enfermedad, no es depresión como tal, sino es ciclotimia. En mi caso, las depresiones son de menor magnitud. Imagínate cómo será entonces las depresiones crónicas orgánicas, ¿no? Entonces, siento que a veces hablar a la ligera de enfermedades mentales, me enoja mucho escuchar gente que se autodiagnostica y cree que esto es un juego. Yo me di cuenta de que tenía esta enfermedad porque el alcohol me llevó al diagnóstico, porque el alcohol fue mi primera medicina para salir de mi condición. Y cuando entendí que mi enfermedad de adicción derivaba de mi condición mental depresiva que estaba en la ciclotimia, entendí un montón de cosas y bueno, apareció ya el conocimiento que ahora tengo, no empírico, sino académico que tengo, la formación que tengo, ahorita pues la maestría que estoy haciendo en trastornos de conducta, pues te hace entender que es una condición más allá y con un test de una revista Cosmo no te puedes diagnosticar, que tienes que tener realmente si sospechas que, bueno, algo muy chistoso, si lo que te dio el diagnóstico fue ir a terapia, pues ve a terapia, ir a terapia no te va a hacer daño. Lo peor que te puede decir el terapeuta es que, no, pues si quieres ver 2 o 3 citas más y no regreses. Qué afortunado es cuando pasa eso. A mí me ha pasado. Yo he tenido citas, por lo menos tuve una cosa muy linda, una hace poquito, fue en noviembre, diciembre. Una niña llegó a tomar terapia conmigo virtual y ella estaba pasando por una ruptura amorosa, se sentía deprimida
Al final, a través de la terapia, descubrimos que estaba enfrentando el duelo. Para ella fue muy hermoso y significativo perdonar un montón de cosas. Tuvo una familia hermosa, tuvo una estructura muy linda, ¿sabes? Todo lo que la precedió antes de la ruptura. Tiene un excelente papá, tiene una excelente mamá, incluso tiene un círculo que todavía sus abuelitos están vivos. Es una mujer de 24 años y pues viene de unos abuelitos que hicieron un excelente trabajo con la mamá y sus otros dos abuelitos hicieron un excelente trabajo en el papá. Ujú. El audio. Aló, Ahí está. ¿me escuchas? Sí, fue Y, un... y una excelente, aló, Sí, ¿me escuchas? A ver, ahí. Entonces, esa relación pues transformó en que esta niña creciera saludablemente, tiene esta ruptura con este novio de años y pues descubrió que simplemente había estado atravesando un duelo, se dio cuenta que no estaba deprimida, que simplemente estaba teniendo un comportamiento normal ante una ruptura como lo que pasó y se terminaron las sesiones, eran 4 sesiones, yo le recomendé que tomara un paquete de 4 sesiones que es parte de mi servicio y al cuarto mes le dije, mira, vamos a ser honestos, no necesitas continuar en esto porque tú tienes una muy buena estructura, lo que está bien no estar bien, está bien que estés llorando, está bien que te duela, está bien que te des un tiempo, está bien que sanen las heridas, está bien un montón de cosas de las que estás sintiendo, y ya, ¿sabes? Eso pasa cuando vienes de una familia estructurada. Por lo general, una ruptura desencadena un montón de cosas, pero no es porque no tiene que ver con la ruptura como tal, tiene que ver más con lo que no hicimos antes, ¿no? Y lo mismo pasa aquí con la depresión. La gente se preocupa en trabajar el problema para que la gente no se suicide, pero no se trata de que no se suicide, se trata de que viva una vida plena. Y eso es lo complicado. pues sí, exactamente. Y bueno, esa parte de que me dices que yo defiendo mucho la familia, más bien que la familia se concientice de no solamente de esta situación de la depresión, sino de muchas situaciones que están pasando los adolescentes, los jóvenes o ya los adultos jóvenes y que nos interese, ¿no? Que vuelva a existir esa cohesión interpersonal de que me preocupe el otro, no de que pues solo lo veo vivo y ya, ¿no? Con eso me conformo, sino de esa interacción que debe de existir como seres humanos sociales que somos, que no vamos a estar aislados y que si puede haber esa oportunidad de un buen vínculo con la familia, pues que la familia se concientice también de todo lo que puede pasar a cualquiera de sus miembros, ¿verdad? No estamos exentos ninguno de que nos pase esa situación y que si estás en un entorno familiar, pues pueda haber esa relación en la que puedan ser tu red de apoyo, pero desde la información, no solamente del dar por hecho o de esas creencias que traemos arrastrando, como te lo decía al principio, de que pues es porque no le estoy echando ganas, ¿no? Sino de que hay muchas condiciones que debemos de tomar en cuenta y que no es de que tú quieras estar ahí, sino de que realmente te está pasando una situación en la que tú requieres una intervención profesional. Sobre todo eso creo que sí es muy importante dejarlo en claro. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta crees que quede allí de... Am, bueno, pues esas eran mis inquietudes, pero pues algo más que quieras tú comentarnos, algo que sea importante, sobre todo por, por la experiencia, no solamente en lo profesional, sino en la parte pues que personal que has pasado por ahí. Bueno, tú sabes lo complejo, yo no creo que mi experiencia sirva de mucho en la condición. Las anécdotas son anécdotas, siempre recuerden eso. El hecho Ingrid. de que yo tenga la experiencia personal de tener una enfermedad que tiende a ser depresiva, como la ciclotimia, no significa de que me dan conocimiento. Tienen que entender que yo tengo una red totalmente distinta y una
Yo por lo menos agradezco enormemente mi formación, mi inteligencia, porque es verdad que mi conocimiento, más temprano que tarde, afectó de forma positiva el que saliera de mi depresión. Es importante que se eduquen para evitar una condición depresiva. Creo que es importante prevenir. Hay cosas que no vamos a poder prevenir de la depresión, porque si viene de una condición genética, va a venir un factor externo que lo detone más temprano que tarde, pero lo importante aquí es educarnos siempre en la prevención. ¿Y qué significa eso? Bueno, que debemos empezar a enseñar a nuestros hijos a frustrarse, a perder, a tolerar las dificultades, porque muchas veces la depresión surge como una respuesta de la negación que tenemos ante un entorno que es violento, que es salvaje, la sociedad, el hecho de estar, ¿cómo decir?, ser competitivos en este nuevo modelo de humanidad hace que sea muy demandante para las mentes humanas y quiero que entiendan de que en menos de 90 años el hombre pasó de eh, no tener alas, llamémoslo así, a ir al espacio, ¿no? Nosotros empezamos a implementar los motores en 1800 y mira dónde vamos ahora con relación a la forma en que nos movemos, la forma en que interactuamos, la tecnología que tenemos. Entonces el mundo está cambiando de una forma vertiginosa, de cambios exponenciales, pero nuestro cerebro no evoluciona tan rápido, no se adapta tan rápido. Entonces la depresión es una manifestación de esa resistencia que tenemos de cómo funciona el mundo. Entonces, enseñar a un niño a perder, no a perder, a que sea un perdedor, sino a que pierda y gestione positivamente. Mira, yo algo que he descubierto es que, ahí sí voy a ser anecdótico, pero cada vez que hablo con gente que tiene condiciones depresivas, nos reímos de esto. Y es que la mayoría de la gente que tiene depresión somos personas con muchos resentimientos. Somos personas no tristes, sino resentidas. Y el problema está en que no aceptamos ciertas cosas o no se nos enseñó a aceptar ciertas cosas en algún momento en el pasado, porque cada cosa es individual y nos afecta de manera individual. Y guardamos eso, ¿sabes? Guardamos esa situación. Entonces, aprender a gestionar nuestras emociones de forma adecuada va a ser muy importante. Y eso lo vamos a aprender casualmente en nuestra primera infancia. Entonces, enseñarle al niño que está bien estar, a ver, ese es el problema, está bien estar mal, está bien enojarse, está bien sentirse molesto, está muy bien sentirse irritado por perder, pero hay unos comportamientos que deben estar dentro de unos parámetros y esos parámetros los impone el padre y la madre en esa época. Eh, dentro de, sí creo que todo tiene que ver con la parte de capacitarnos para enfrentar dejar de llevarnos tanto porque alguien dijo tal cosa, ¿no? Nuestra enfermedad debe estar asistida por alguien especial, ¿sabes? Un terapeuta que sea de tu confianza, el psiquiatra de tu confianza y que sean ellos los que establezcan los patrones, ¿no? Conozco mucha gente que abandonó el medicamento porque vio en TikTok algún idiota hablando sobre el medicamento. He conocido gente que ha tenido brotes psicóticos, brotes depresivos, porque una dieta, ¿sabes? Porque alguien le dijo que tomar tal planta era mucho mejor que tomarse el medicamento y como si la planta no fuera a afectar. En el caso de los pacientes que tienen condiciones depresivas en el trastorno afectivo bipolar, es muy peligroso esto porque ellos se encuentran en una condición de entre equilibrio entre el desarrollo de la manía o el desarrollo del gesto de las ideas depresivas o gestos suicidas. Entonces, en los medicamentos no son para todos. Tenemos que entender de que la medicación tiene que ser específica en nuestra condición, por nuestro peso, nuestro sexo, todo influye. Entonces, no tomes decisiones con relación a ningún medicamento en ninguna condición de salud, es decir, no solo en la salud mental, sino en la salud general.
Conozco gente que toma medicamentos y no entienden los efectos adversos, ¿no? Entonces dejen de estar viendo tanta estupidez, traten de seguir personas que estén bien fundamentadas, bien documentadas, pero eso es difícil. Entonces siempre traten de validar la información con su profesional de salud directamente. Traten de hacer eso. Sé que es costoso a veces tener un profesional de la salud, pero traten de hacerlo, de esforzarse por conseguir un buen terapeuta y un buen psiquiatra, en este caso. Eso es lo más importante. Y bueno, también eh, sí, bueno, muchos de las personas que salen ahora ahí diciéndote que todo es cuestión de motivación, sí es muy importante el ejercicio y la alimentación, claro que acompañado de tu proceso terapéutico y si tienes que tener una medicación, informarte también sobre la nutrición, esta parte de cuidar los alimentos, de saberlos combinar, porque te pueden ayudar en gran medida, y el ejercitarte, pues porque te va a permitir tener cierto bienestar, ¿no? Yo creo que también eso no debemos dejarlo de lado porque a veces las personas solo por ejemplo, cuando hay estos casos de depresión, se, cuando son medicados, también sienten que la medicación va a ser lo que exclusivamente los va a sacar de estos cuadros. Y yo creo que es todo un conjunto de situaciones que se deben de tomar en cuenta como complementando para que puedas estar mejor. Lo único que hace la medicación es ponerte en un estado de equilibrio para alcanzar las cosas. Antes de sin medicación no puedes hacer absolutamente nada, pero ya con medicación ya puedes hacer las cosas, ya puedes responder. Ahora, la medicación no es un proceso mágico, ¿no? La medicación tiene un efecto de rebote, hay que esperar que aparezcan los beneficios de la medicación. La medicación también va a traer efectos extrapiramidales, también tienen que entender eso. Una de las consecuencias muchas veces es el aumento del apetito, la forma en que metabolizas, entonces muchos vas a subir de peso. Te tienes que aprender a entender de que no vas a tener una vida perfecta, eso es lo importante, pero sí es importante que cambies estados de ánimo porque bienestar es estar bien, ¿no? Entonces es tener una vida que vaya en diversas dimensiones y la farmacoterapia solamente es un área nada más. Entonces, si solamente tomas medicamentos, no es que vas a resolver el problema, o sea, solamente estás resolviendo uno de los. Y pues entonces es un conjunto de cosas que debemos de tomar en cuenta, pero la principal es que efectivamente tanto la depresión como algunos otros trastornos que entran dentro de todo esto de la salud mental, pues no son un juego, no son cosas que te inventas eh, para no hacer alguna otra cosa, sino que son cosas reales, cosas que están pasando y cosas que se deben atender y que se deben tomar con la seriedad que es necesaria para poderlos atender de la mejor manera, de la manera más adecuada y acudir con el profesional de la salud que nos va a ayudar a resolverlo. ¿Sí? No, no ir ahí con el vecino y, oye, yo me acuerdo que tú tenías depresión, que te funcionó, porque estamos muchas veces acostumbrados a eso. Entonces, tomarlo en serio, atenderlo y que si cuentas con una red de apoyo, pues también hacerle saber lo que tienes o el diagnóstico que tienes y que se puedan involucrar para que puedan, pues, darte un acompañamiento o ser las personas que te puedan ayudar en un momento dado que tú estés pasando una situación de esta. Creo que eso sería lo más importante. Sí, importante es que para diagnosticarte requieres un profesional, para tu tratamiento requieres un profesional, de que la medicación no lo es todo, que requieres un cambio gradual, que todo se hace poco a poco. Por eso eso del hashtag slowly, que el hecho de estar mal
emocionalmente no significa que estés depresivo, simplemente que estás pasando por una situación de crisis que tiene otros manejos, que es bueno que vayas a terapia. No creo que alguna vez sea malo ir a terapia, excepto el valor económico que hay que pagar, pero de resto creo que siempre va a estar bien que vayas a terapia a hablar si necesitas dialogar con alguien que no te juzgue y que te oriente. Que la gente tome en serio el área de la salud mental y que nosotros como profesionales de la salud mental también nos tomemos en serio, porque siento que el gran problema viene con esta cantidad de charlatanes, vendehumos y vendedores de aceite de serpientes que creen que en 3 pasos se cura la depresión, en que escuchar un audiolibro, en que escuchar una conferencia te va a salvar. No existe un proceso mágico. Todo aquel que te venda un proceso mágico para salir de alguna crisis emocional y sobre todo de una condición como la depresión, te está mintiendo. Y que debes de buscar personas que sean profesionales y que cuenten con la experiencia y con el aval para poder abordar los temas de la salud mental. Exactamente, ahorita me hiciste recordar el de salir de la depresión en 5 pasos, pues ya llevo 20 y todavía no salgo, ¿no? De todo, le ponen unos neuroreparación de las condiciones depresivas, ¿no? Y venden el taller y la gente, porque hay gente que prefiere un taller de 2 horas con magia que ir a terapia y pagar la terapia, ¿no? Entonces, pero también entiendo que ¿por qué juzgo tanto a los charlatanes? Porque son gente que se aprovecha de un estado de vulnerabilidad del paciente. Ahí el paciente no es capaz de tomar la decisión porque está vulnerable, está afectado. Entonces ahí no hay no podemos pedirle al enfermo que tenga pensamientos racionales cuando toda su percepción de la realidad está alterada. Y entender eso, que es una enfermedad crónica, peligrosa, que en muchas oportunidades el desenlace es la muerte. Bueno, pues creo que hoy aprendimos puntos muy importantes a tener en cuenta en estos trastornos y sobre todo que no debemos minimizarlos y que si estamos pasando por una situación que no va a ser a lo mejor propiamente depresión, pero que también si no es una depresión, si es otra situación, por ejemplo, si estás viviendo un duelo, pues que también necesitas muchas veces un acompañamiento, ¿no? Entonces, cuando estemos con algunas situaciones que no podemos manejar, que nos están haciendo sentir mal o que sentimos que ya se salió de control, tenemos que atender nuestra salud mental. Eso es lo más importante. El hecho de que no sea depresión no significa que no deba ser tratado, ¿no? Claro. Pues muchas gracias. Como siempre. Querer Gracias. no es poder. No, querer, Una- querer es querer. Y eso de que échale ganas, tampoco. O sea, hay que quitarlo de nuestro vocabulario. Yo creo que ya es tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Isa. Hasta luego.